no los vamos a dejar libres tan temprano. Entonces, lo que vamos a hacer es adelantar de la parte de espectroscopía, la primera parte, la parte de espectroscopía UV y la parte de espectroscopía infrarroja, para que la clase que viene nos quede las dos más pesadas, las dos más pesadas en cuanto a contenido, no porque, o sea, no son feas, de hecho son las que nos proveen mayor información. ¿Sí? Entonces, que nos quede RMN y masa para la clase que viene para poder tratarlas bien. ¿Sí? Y adelantamos ahora espectroscopía UV e infrarroja, que son por ahí menos información nos van a dar. Traten de resolver del seminario entonces de adición nucleofílica todos los ejercicios que nos quedaron, que seguro que no van a tener problema, pero bueno, ante cualquier duda ya saben que nos pueden consultar. Y vamos a pasar entonces al seminario 7, a espectroscopía. ¿Sí? No se la esperaban a esta, ¿eh? Pero bueno, es para que la clase que viene puedan procesar mejor RMN y masa. Las técnicas espectroscópicas, ¿para qué las usamos? Para determinar estructuras, ¿sí? El trasfondo teórico de cada una de estas técnicas es muy grosso, ¿sí? Y no, la verdad que para los fines de esta materia, que simplemente es la determinación, simplemente, y de gran importancia, ¿no? Determinar la estructura de un compuesto orgánico. Entonces, vamos a ver la utilidad de cada una de estas técnicas para que nosotros podamos determinar la estructura de un compuesto. ¿Está? Entonces vamos a arrancar con la espectroscopía UV, que es la que menos información nos va a proveer en cuanto a la estructura de la molécula, y lo único que nos va a decir es, si nosotros observamos un espectro UV, que la sustancia tiene un cromóforo. ¿Y qué es un cromóforo? Es justamente una porción de esa molécula, ¿sí?, que es la responsable de esa absorción en la región UV visible. ¿Sí? ¿Alguno recuerda más o menos la porción del espectro electromagnético que corresponde al UV visible? Más o menos, no pido con exactitud. Porque la pregunta 1 es justamente eso. ¿Qué región del espectro electromagnético es la que corresponde a la luz UV y cuál luz visible y cuál al UV cercano? Perdón, estoy leyendo re mal. 400 a 700. Eso sería el visible. El visible, sí, más o menos, creo que sí anda por ahí, 450. Yo no tengo los valores anotados, Sí, entre tampoco me acuerdo 400 y 700 más o menos anda el visible. Sí. Sí, Y el UV cercano yo lo tengo entre 190 y 380. Sí, Y yo más o tengo lo menos de mismo 200 a anotado. 400. Sí, de 200 a 400 más o menos, ¿sí? Por ahí con mayor exactitud seguramente son los valores que están diciendo ustedes. Pero bueno, tengan presente entonces que cuando hacemos un espectro en la región UV visible, toda la región que vamos a tomar es entre 200 y 800 nanómetros. ¿Sí? Acá abarcamos entonces la región UV y visible, ambas. ¿Está? En esta región, las transiciones, o sea, el cambio que se va a producir en la molécula son transiciones electrónicas. Vamos a producir entonces el cambio justamente entre los distintos niveles electrónicos de las moléculas. ¿Está? Bueno, justamente la B dice qué tipo de transiciones sufre una molécula al absorber luz de la región UV visible. Bueno, son transiciones y de las cuales las que vamos a observar son si la molécula tiene electrones N, como podría ser un alcohol, un carbonilo, o sea, que haya algún átomo que tenga electrones N. ¿Sí? Dentro de los compuestos orgánicos sería un oxígeno, un nitrógeno, un halógeno. Y que otra posible transición observable son las pi antiligantes. ¿Sí? Para que haya electrones pi tiene que haber algún doble enlace. ¿Sí? Entonces, estas son las transiciones que requieren menor energía y que podemos observarlas en esta región. Por lo tanto, la molécula, les adelanto, que tiene que tener algún heteroátomo o dobles enlaces. ¿Sí?
Y lo que se observa es que cuanto mayor cantidad de dobles enlaces conjugados tenga la molécula, esta transición se achica en distancia de energía de niveles. Dije horrible. La distancia de los niveles de energía, ¿sí?, entre pi y pi antiligante, se achica cuanto mayor es la conjugación, ¿no? Este delta E. Entonces, si este delta E es más chico, recuerden esta relación, ¿no?, con la frecuencia, la energía y la frecuencia. Entonces, si este delta es más chico, menor es la frecuencia. ¿Y cómo es la frecuencia en relación a la longitud de onda? Porque estos valores que los tenemos expresados acá se corresponden a la longitud de onda. ¿Recuerdan esa relación? Bueno, acá está. ¿Sí? Hay una relación inversa entre frecuencia y longitud de onda. Entonces, si el delta E es más chico, la frecuencia es más chica, la longitud de onda es más grande. Entonces se va corriendo hacia mayor longitud de onda. Eso es lo que ocurre cuando tenemos compuestos que tienen dobles enlaces conjugados. Sustancias como el beta-caroteno, que es el que le da el color naranja a la zanahoria, el licopeno, que le da el color rojo al tomate, ¿sí?, que lo vemos al visible. Recuerden siempre que lo que vemos es el color complementario de la región donde está absorbiendo, ¿sí? Entonces el complementario del rojo es el verde, no me acuerdo los valores exactos de cada color, pero bueno. Sí, pues, poner. Entonces, la gran conjugación hace entonces que absorban el visible, y por eso lo vemos. ¿Sí? Sí, que en las diapositivas están, no sé si están los dos, pero alguno de los dos está seguro, o el licopeno o el beta-caroteno están, y están con los valores, incluso de las longitud de onda y todo. Pero bueno, tengan presente eso, ¿sí?, que las dos posibles transiciones que podemos observar en esta región son estas, ¿sí? Si tenemos un alqueno donde hay solamente un doble enlace, ¿sí?, no sé, por decir algo, el buteno, ¿sí?, hay un solo doble enlace, se puede dar esta transición pi antiligante, pero va a ocurrir por debajo de los 200 y no la vamos a llegar a ver, ¿sí? Entonces, un doble enlace aislado no me permite visualizarlo en el espectro. Sí podría llegar a visualizar por ejemplo, si tengo un doble enlace del tipo así, un carbonilo, ¿sí? En el caso de los carbonilos, ahí sí se llega a visualizar justito en esta región, ¿sí? Muy probablemente la banda arranque como que viene ahí y después baje, ¿sí? Más o menos los 190, por ahí 180, 190. Entonces llegamos a ver un pedacito si tenemos solo un carbonilo. Si al carbonilo lo conjugamos, qué sé yo, con un anillo de benceno, entonces ahí sí ya cae más por encima de los 200. ¿Sí? Entonces, siempre que aumentemos la conjugación, hacemos que la banda se corra hacia mayor longitud de onda, ¿sí? Y si tenemos una molécula muy, muy grande, a ver, vamos a poner así, un anillo, le pongo un carbonilo, acá le voy a poner toda una cadena alquílica que se va a ramificar. Por ahí tiene un OH, por acá aparece un doble enlace, ¿sí? O sea, tengo toda esta molécula. En principio, ¿esperamos observar alguna banda en la región esta medible de entre 200 y 800? ¿Y la del anillo aromático? ¿Solo el anillo aromático? O sea, mi pregunta primero fue si esperamos ver alguna banda. ¿Con el carbonilo? Bueno, esperamos ver alguna banda entonces. La respuesta es sí. Ahora, ¿debido a qué región de la molécula? O sea, debido al cromóforo, ¿dónde está el cromóforo de esta molécula? Y ahora sí es esto. ¿Sí? Este es el cromóforo.
¿sí? Esta porción entonces es la responsable de la absorción de luz en esa región y va a corresponder a lo que veamos en el espectro, ¿sí? A las bandas que veamos en el espectro. Puede ser una, puede ser dos, eso depende de cada sustancia. En general, cuando tenemos bencenos pueden aparecer más de una banda, no nos vamos a meter en ese detalle. Pero bueno, sepan entonces que de toda esta molécula la parte responsable de la absorción va a ser esta y vamos a obtener el mismo espectro si hacemos la medición sobre esto o si hacemos la medición sobre algo que además acá tiene toda esta cosa, ¿sí? El espectro va a ser exactamente igual y si tiene acá otra cosa lo mismo, ¿sí? Porque todo esto no importa. ¿Sí? Entonces el espectro va a ser igual incluso al de algo mucho más chiquito, así, ¿sí? Porque el resto no interesa en la absorción, ¿ah? El responsable, repito, de la absorción es el cromóforo y justamente en esa molécula era esto, el anillo conjugado con el carbonilo, ¿tá? Y si esto hubiese tenido acá otro anillo, anillo de benceno, ¿eh? Siempre, cuando hay anillos dibujados, presten mucha atención a si el anillo es del tipo benceno o es un ciclohexano, o es un ciclohexeno, ¿sí? En cuanto a reactividad, son todos muy diferentes. En este caso, lo mismo. Si esto hubiese sido un ciclohexano, ahí el espectro hubiese sido exactamente igual al del todo el choclo o si no estuviera el ciclo. Pero si está esto, ¿tendremos el mismo espectro? No. No, porque tenemos otro cromóforo más. Claro. ¿Sí? Acá son dos cromóforos. Si esto se conjuga con esto, como sería el caso de acetofenona, de benzofenona, perdón. ¿Sí? Entonces vuelvo al primero y digo, tengo dos cromóforos. Acá, ¿cuántos cromóforos tengo? Mm. Mm. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tengo yo diría tres, porque tengo una parte que es una conjugación de anillos en el otro también y además el carbonilo, pero no lo sé, Creo que porque tendrías que fijarte si vos podés analizarlo por un poco de resonancia, ¿no? Que si la estructura fluye, si los electrones pueden fluir por toda esa estructura, va a ser un único cromóforo. Mientras que si los electrones fluyen por una sola región de la estructura, de la molécula, ¿entendés? Y por otra parte también fluyen por otra región, ahí tenés dos cromóforos distintos. Lo que tendrías que ver es si ese flujo de electrones se interrumpe, ¿sí? ok. Está bien, entonces vería un solo cromóforo. Claro, porque es que hay de un anillo al otro, por medio de el carbonilo, que funciona como puente entre los dos, ¿sí? Van a fluir esos electrones. Sí, vos tenés que pensar que cada uno de estos átomos, incluso este carbono, tiene hibridación sp2, ¿sí? Entonces cada uno tiene su orbital p, donde están esos electrones que son los que van a fluir, que dice Mati, ¿sí? Entonces esto está todo conjugado, ¿sí? Es todo plano, todo conjugado, esos orbitales p así por encima de cada átomo, que permite ese flujo de electrones, ¿sí? Se dice que es todo un sistema conjugado y por lo tanto constituye un único cromóforo. En cambio acá, estos dos carbonos que son sp3 rompen la conjugación, impiden ese flujo de electrones desde este sector hacia este sector o viceversa. ¿Sí? Voy a tener un sistema pi conjugado acá y otro sistema pi en esta otra porción. Voy a tener dos cromóforos.
¿sí? Entonces siempre busquen esa conjugación, esa posibilidad de que los electrones fluyan, ¿sí? Y para eso tienen que ser átomos todos sp2, ¿sí? Para permitir ese flujo de electrones tienen que ser todos con hibridación sp2. Acá al tener estos dos sp3, chau, se rompió la conjugación. Veamos algunos de los que tenemos en el ejercicio 2. ¿Sí? En el ejercicio 2, en el A, fíjense que son 3 dobles enlaces, todos conjugados. Doble, simple, doble, simple, doble. ¿Sí? Es todo un sistema pi conjugado. Entonces el cromóforo va a estar formado por esos 3 dobles enlaces. ¿Sí? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿sí? Que constituirían entonces este cromóforo. En cambio en el B tenemos un doble enlace, viene un simple, otro simple, ahí hay un carbono sp3, que sí, que está impidiendo que se conjugue un doble enlace con el otro. Entonces en el B vamos a tener dos cromóforos, dentro de los cuales el cromóforo es el doble enlace. Y como dije antes, no lo vamos a ver en el espectro porque un doble enlace aislado, ¿sí? Si bien son posibles estas transiciones pi-pi antiligante, va a ocurrir a una longitud de onda inferior a 200 nanómetros y no la vamos a ver, ¿sí? Entonces, si uno hace el espectro de la sustancia B, no va a ver nada. Va a medir entre 200 y 800 y nada absorbe, ¿sí? ¿Qué pasa con el C? ¿Hay conjugación ahí? ¿Cuántos cromóforos pueden encontrar ahí? 1, 2, 3. Tenemos ahí, no. Si querés, Dani, les comparto pantalla. Sí, igual no importa porque quiero rayar. Bueno, Ya está. Ahí y ahí. Y el metilo al lado Muy del... bien, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces busquemos esa conjugación, ese doble, simple, doble, simple, doble, simple, a ver si está. Tenemos doble, simple, ya carbono sp3, tanto para este lado como para este lado. Este doble enlace lo vamos a considerar aislado, ¿sí? Entonces, no va a absorber en la región medible, ¿tá? Este doble que está acá, ¿sí? Para este lado obviamente no, pero para este se encuentra con un carbono sp2, ¿sí? Que tiene un doble enlace, o sea que esto está conjugado con esto. Hasta acá, ¿vamos? ¿Sí? Doble, simple, doble. Está conjugado. Seguimos, simple. Si viene para acá, esto está simple, pero venimos acá y está el doble. Tenemos toda esta conjugación. Y como tenemos un oxígeno, son posibles además las transiciones N-pi antiligantes. O sea que este compuesto va a absorber en la región medible y a una longitud de onda bastante apreciable, ¿sí? Bastante 200, 300 seguros, unos 300 capaz que antes. Sí, porque dos dobles enlaces conjugados solitos está también bastante al límite, tiene que haber más dobles enlaces. Pero el hecho de que esté el oxígeno le aporta bastante y se ve la banda a mayores longitudes de onda. Así que este seguro que va a tener una banda que lo vamos a ver muy bien. Una o más bandas, seguramente van a ser dos bandas seguro. La N-pi antiligante y la pi-pi antiligante. ¿Queda claro entonces esto de cómo buscar el cromóforo? ¿Sí? Tienen que ver que exista esa conjugación. Y siempre viendo que sean todos SP2, 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 SP2. Y acá los electrones N. Tengo una consulta. Sí. Entonces, en ese ejemplo, nosotros decimos que tiene un solo cromóforo o que tiene dos y Un que por solo. uno. Y ese Si doble, lo vas a aclarar, si vas a aclarar que este también es un cromóforo, pero que como está aislado, absorbe por debajo de la región medible, sí. Lo que no podés decir es que tenés dos cromóforos y que los dos los vas a ver.
porque a este no lo ves, solamente ves este. Si pones que hay un solo cromóforo que va a dar lugar al espectro UV visible, está bien. ¿Sí? Lo importante es que este no lo vemos, que solamente en el espectro vamos a ver lo que se corresponde a este cromóforo. Estrictamente esto también es un cromóforo porque tiene la transición pi antiligante. El asunto es que con los espectrofotómetros de uso de rutina no se llega a ver. ¿Sí? Quizás con otro tipo de espectrofotómetro, esta transición a 150, 160 nanómetros, capaz que la ves. ¿Sí? No, Pero en la región media... No, te preguntaba porque Sí, no, sí. si no en el B no sabía si estaba bien decir que tenía 2 cromóforos, porque si no voy a ver. Claro. Sí, por eso. O sea, podés decir que tenés los cromóforos, pero que no los ves, porque absorben en una región muy por debajo de los 200 nanómetros. Bueno, en el D tenemos un anillo de benceno, un carbono sp3 acá, ¿sí? Porque es un CH2, y luego sigue un carbonilo y un metilo. ¿Dónde estaría el cromóforo si es que lo hay? ¿Solo el anillo? Bien, solo el anillo por un lado. No incluyo el carbonilo porque tengo acá este carbono sp3 que me va a impedir esa conjugación entre esto y esto. ¿Sí? Entonces, por un lado tengo solo el anillo de benceno. Y por otro lado tengo el compuesto carbonílico, que el carbonilo, como había dicho antes, pero lo repito para que quede cromóforo. Si bien es un solo doble enlace, el hecho de que tenga las transiciones N, pi antiligantes, estas transiciones N, pi antiligantes en general son de mayor longitud de onda que las pi antiligantes. Entonces, si bien un doble enlace aislado no lo vemos, un carbonilo solito, aislado, como sería en este caso, sí lo vemos. Entonces, este va a tener 2 cromóforos. Por un lado, vamos a tener bandas correspondientes al anillo de benceno y por otro lado, las del carbonilo. ¿Sí? Había un ejercicio donde estaba... Sí, acá, el 3. Fíjense el ejercicio 3. Dice los espectros de butanona y butenona. Butanona tiene un solo carbonilo, ¿sí? Y sin embargo, fíjense que absorbe en la región medible. Lo que hay que determinar en este ejercicio es cuál de las dos gráficas corresponde a butanona y cuál a butenona. ¿Sí? Butenona tiene el carbonilo y el doble enlace. Pasamos a ese para que quede clara esta idea. Después vuelvo a hacer alguno del anterior. Butanona entonces sería así, ¿sí? Butanona. Y la butenona es esta, ¿sí? Entonces tenemos conjugación. Acá el cromóforo es solo el carbonilo y acá el cromóforo es el carbonilo conjugado con el doble enlace. ¿Está? Entonces, si pensamos en las transiciones electrónicas, acá solamente vamos a tener la transición N, pi, antiligante, bueno, no, pi antiligante también, pero en este caso no la vemos en el espectro, no importa. Acá, al conjugarse, ¿sí? La transición pi antiligante va a tener mayor energía, mayor longitud de onda, quise decir. En este caso que en este caso. Entonces, para que quede claro y no hacer más lío, si veo el espectro de este, tengo la transición N pi antiligante que la voy a observar. La pi antiligante no la observo. ¿Por qué? Porque cae en la región por debajo, ay, no puedo hablar y escribir a la vez, por debajo de los 200.
Acá, como se conjuga, la distancia entre los niveles pi antiligantes se achican. ¿Sí? Recuerden que la conjugación produce ese efecto. La distancia entre los niveles pi antiligantes se achica, están más cercanos en energía. Y entonces la energía requerida para pasar de uno al otro es menor. ¿tá? Y una menor energía implica una mayor longitud de onda. Por eso que cuanto más conjugado, mayor es la longitud de onda de absorción. Y es lo que se ve acá. ¿Sí? Esta transición pi antiligante ocurre a mayor longitud de onda. También voy a tener la n pi antiligante, seguro. Entonces, lo que tengo que ver en esta región que se muestra acá entre 200 y 350 es cómo se corre la banda de absorción. El que se corrió a mayor longitud de onda, que es la B, ¿sí? La curva B, tiene que ser esta. ¿Sí? ¿Por qué? Por la conjugación. ¿Sí? Entonces, el espectro A va a ser el de butanona y el espectro B el de butenona, porque tiene conjugado el carbonilo con el doble enlace. Bueno, ¿por qué me fui a este ejercicio? Para que vean que un doble enlace carbonílico sí se ve en la región V, ¿sí? Y fíjense que está en 270 más o menos, 280. Es bastante alta para este solito, ¿sí? Cosa que no pasa en un alqueno aislado. Si yo tengo un doble enlace aislado, no va a absorber por encima de los 200. No lo vamos a ver en el espectro. Bueno, hacemos uno más del 2 y ya después hablamos de los solventes y terminado V. El 2E tiene un anillo de benceno que está fusionado con otro anillo. Chin, chin, chin. Tiene un anillo de 6. Y tiene otro doble enlace acá. Acá hay un doble enlace al nitrógeno. Simple doble. Ahí está. Bueno, a ver, ¿tenemos cromóforo? Sí, ya con que haya un benceno ya tenemos cromóforo. Lo que tenemos que ver es si esa conjugación se extiende hacia algún lado o no. Entonces veamos. Ya de por sí tenemos esta porción. Para este lado, este carbono sp3 rompe la conjugación, entonces no. Sigo para acá y me encuentro con este carbono sp2 que tiene un doble enlace, que por lo tanto extiende la conjugación. Y sigo y veo que tengo otro doble enlace, o sea que sigo teniendo esos orbitales P acá permitiendo todo el flujo electrónico. Sigue, ¿sí? Tenemos todo esto formando un único cromóforo, ¿sí? O sea que el cromóforo es toda la molécula menos este CH2 que está ahí. Está todo conjugado. ¿Sí? Entonces esta molécula va a tener un espectro de absorción UV visible en una región de longitud de onda bastante alta, ¿no? Porque está todo conjugado. No creo que llegue al visible, pero no sé, va a andar cerca. ¿Y el F qué dicen? En el F tengo dos anillos fusionados con estos dobles enlaces, acá, acá y acá. Como no están conjugados los dobles enlaces, no se va a ver tan aislado. Tal cual, tengo 3 dobles enlaces aislados. Esto lo puedo mirar como 3 dobles enlaces aislados. Y entonces pasa esto de que son posibles transiciones pi antiligantes, pero en la región no medible.
Cuando haga el espectro UV visible de esto, voy a observar la nada misma, o sea, nada, va a salir en blanco. Absorción nula para la región entre 200 y 800, ¿no? Bueno, y a ver, el ejercicio 4 dice que se quiere medir el espectro UV de una sustancia donde vemos que hay dos dobles enlaces dentro de un ciclo que se conjugan con el carbonilo, ¿sí? O sea que el cromóforo es esa porción, los dos dobles enlaces más un carbonilo. Lo voy a escribir porque por ahí no tienen a mano la guía. Es un anillo que tiene acá uno H, carbonilo, OH, doble, doble. ¿Sí? Entonces, la conjugación está acá. Este es nuestro cromóforo. Vamos a observar entonces en la región medible una o más bandas. El asunto es cuál solvente de todos los cuáles de los solventes que figuran a continuación se pueden utilizar. Y propone etanol, acetona, metanol, ácido acético y agua. Bueno, acá lo primero que tendría que hacer es ver solubilidades, ¿no? ¿Cuál de todos estos pueden llegar a disolverlo? Son todos polares, con los cuales, en base a eso, uno podría decir, bueno, sí, se puede llegar a disolver en cualquiera. No creo que haya problema con ninguno. Por lo tanto, la justificación de elección de solvente no va a ir por el lado de solubilidad, sino por el lado de que interfiera en el espectro. ¿Sí? Yo no puedo medir el espectro de esto en tolueno. ¿Sí? Hubiese estado bueno que estuviera acá en tolueno. ¿Por qué? Porque voy a tener esto como cromóforo de solvente que me va a tapar toda la señal de mi sustancia. ¿Sí? Entonces, el solvente que yo vaya a utilizar tiene que ser transparente en la región medible. ¿Qué quiere decir que tiene que ser transparente? Que no absorba en la región medible. ¿Está? Entonces, ¿Ya con haber el un doble etanol, enlace? ¿Ya con haber un doble enlace molesta? si es un doble enlace del tipo carbonílico, sí. Si es un doble enlace aislado carbono-carbono, no, porque no absorbe por encima de los 200. Ah, claro. ¿Sí? Entonces, este no podría utilizarlo. ¿Sí? La acetona, al tener ese carbonilo, fíjate que en el ejercicio anterior que habíamos visto, el 3, la butenona absorbía 270, ¿sí? Entonces toda esa banda me va a tapar esto. Más allá de que esto está conjugado y que se va a correr, ¿sí? Pensá que siempre el solvente, al estar en mayor proporción, va a dar una banda mucho más grande, ¿sí? Está la ley de Lambert-Eaton que relaciona absorbancia con concentraciones. Entonces, el solvente es mayoritario, lejos, siempre se usan soluciones muy diluidas para medir el espectro. Entonces, el solvente no tiene que absorber en la región medible, es lo mejor. ¿Sí? Entonces, acetona la descarto. ¿Qué pasa con estos alcoholes? Etanol, metanol. Lo único que tienen son posibles transiciones N, pi antiligante no, porque no hay electrones pi en un alcohol. ¿Sí? Entonces, este nivel no va a estar el pi antiligante. Las únicas transiciones posibles para los alcoholes, son las N, sigma antiligante, y requieren muchísima energía y no ocurren. ¿Sí? Entonces, los alcoholes se pueden utilizar. Podría usar etanol, podría usar metanol. ¿Qué pasa con el ácido acético? ¿Qué tengo en el ácido acético problemático? El carbonilo. ¿Sí? O sea, estamos en la misma cuestión que con la acetona. Entonces, el ácido acético no lo voy a poder utilizar. ¿Y podré utilizar agua? Sí, siempre y cuando esto se disuelva en agua, sí.
Calculo que sí, tiene estos OHs acá, este carbonilo, pero bueno, siempre y cuando se disuelva en agua, entonces podría utilizar el agua. No va a haber interferencia espectral. El agua no va a absorber en la región medible, ¿sí? Entonces no habría inconvenientes. Podría usar Lo que cualquier muchas alcohol veces, o agua. lo que muchas veces nos pasa es que el solvente que vamos a usar absorbe en el UV y la banda no se superpone para nada con la banda que nosotros queremos medir. Uno a priori podría decir, bueno, puedo restar la interferencia del solvente, ¿sí? Y me saco de encima ese problema para poder medir. Generalmente eso baja mucho la sensibilidad de los equipos, porque como decía Dani, el solvente suele estar en mucha mayor proporción. Entonces, si resto una banda de tanta proporción, muchas veces le saco sensibilidad a la detección de la otra banda, ¿sí? Entonces, para cuantificar concentraciones, muchas veces eso supone una interferencia bastante molesta. Entonces, intentamos no usarlo. Lo que se puede hacer es usar una proporción baja del solvente que disuelve. Por ejemplo, no sé, yo cuando hice mi tesis, para hacer las soluciones de uno de los pesticidas que usaba, no lo podía disolver en agua directamente. Entonces usaba una proporción bajita de acetona para poder disolverlo. ¿Sí? O sea, usaba un poquito de acetona en agua. Y ahí sí le restaba la interferencia del solvente, o sea, de la acetona en esa medida, y medía la concentración por UV. Pero no lo podría haber hecho si la solución fuera 100% de acetona. Sí, sumado a que tu sustancia también tenía un sistema conjugado importante, entonces no caía justo con la acetona. Si habla partiendo de que no se superponen las bandas, pues si se superponen las bandas y estás usando de solvente uno de esos, ahí olvídate, no va a ser cuantificable lo otro que quieras medir. Igualmente esto es analítica instrumental, no tiene nada que ver con la orgánica. Sí. No, acá simplemente la idea entonces de esta técnica es decir, bueno, si tengo una determinada sustancia, ¿cuándo esperamos que pueda absorber en la región UV visible? Y para eso buscamos un sistema conjugado, ¿sí? O un carbonilo, que el carbonilo ya vimos que puede presentar absorción en la región medible. Pero no nos va a aportar más información que eso. O sea, en general la espectroscopía UV se usa mucho para cuantificar. Aplicando la ley de Lambert-Eaton es posible determinar concentraciones. Esa es la mayor aplicación de la espectrofotometría. Diego, de hecho, lo utilizó para eso en su tesis, para poder cuantificar. Él hacía cinéticas y cuantificaba, hacía absorciones y cuantificaba. Pero no con fines de determinar la estructura de un compuesto. ¿Tá? Ojo que igual se es puede sacar información bastante precisa sobre cómo es el cromóforo, lo que pasa es que hay que meterse con leyes que son demasiado empíricas, en realidad, o sea, porque están hechas sumando y restando contribuciones respecto de cómo es la forma de las moléculas, que andan muy bien, o sea, ajustan re bien a lo que pasa en la realidad, o sea, vos, a partir de una estructura probable, vos podés predecir con muchísima exactitud en qué banda va a absorber, ¿sí? Dónde va a estar la banda principal al menos, pero para lo que nosotros hacemos no tiene mucho sentido. O sea, si yo hago un espectro UV de una sustancia que no conozco, lo único que voy a ver es si absorbe o no absorbe. O sea, no puedo con el número de la banda sacar información sobre la estructura. Sí, con la estructura puedo predecir dónde va a estar la banda. Sí. Se nos está cortando.